puede tomar asiento en esta mañana. Primeramente, antes de comenzar, quiero darle las gracias a todos los coordinadores y a cada uno de los que llenaron el púlpito, ¿verdad? En estos pasados domingos donde yo no tomé un tiempo, ¿verdad? Para descansar y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Yo siempre he sido de los que cree que no nos merecemos nada, pero le doy gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad? Y el privilegio que me da de poderme permitir descansar en esta temporada, ¿verdad? Así que gracias a todos ustedes. Saludamos a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Sé que hay muchos de ustedes que hoy no están con nosotros aquí en persona, pero nos están viendo a través de las redes sociales. Le cogieron miedo a la lluvia, pero quiero decirles que hasta como 5 familias vinieron a visitarnos, así que los perdonamos, no son bromas. Pero le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos están pudiendo ver a través de las redes sociales, la gente que nos está viendo alrededor del mundo, en Argentina, en Colombia, en Nicaragua, Salvador y así sucesivamente. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para los que están aquí en medio de nosotros y no me conocen, mi nombre es Jaime López. Tengo el privilegio, ¿verdad?, por la gracia de Dios, de pastorear este campus, que es uno de nuestros 5 campuses aquí en Belchos. El año pasado, o este mismo año, perdonen, en enero, plantamos nuestro segundo campus español en el área de Apollo Beach, así que le damos gloria a Dios por eso. Y tenemos 3 campus en inglés, 2 en español, y seguimos orando, ¿verdad?, para que el Señor siga enviando obreros o personas dispuestas para así seguir ensanchando el reino de los cielos aquí en la tierra. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, una palabra que entiendo que el Señor ha puesto en mi corazón y le he titulado a este sermón, es hora de brillar, ¿verdad? Y mientras pensaba en esto, estaba pensando en mi hija Stephanie, ¿verdad? Y estaba pensando, y yo tengo 5 hijos, mi hija menor se llama Stephanie Lynette, y Stephanie tiene 5 años, y ella es la única la cual mi esposa se ha rendido, no yo. Yo me rendí con todos mis 5 hijos, pero ella nunca se rindió hasta este último, Stephanie. Y ellos trataban de al principio irse a la cama con nosotros a dormir, y mi esposa decía, no, tienes que ir a tu cama, y se sentaba con paciencia, orábamos con ellos, pero ella firme. Llegó Stephanie, la copia de carbón de mi esposa. Y a pesar de que mi esposa no la quiere en la cama, se rindió. Así que mi hija se mete, pero en estos pasados meses ella ha tratado de, ¿verdad?, ser estricta en eso. Y se estaba quedando en su cama, pero venía de madrugada y ya no se iba por el lado de la mamá. Ahora se iba por el lado mío y yo la ponía en la cama. ¿Ok? Así que mi esposa tenía misericordia de mí y me dejaba que lo hiciera. Pero pensando en esto, Stephanie se estaba quejando cuando le preguntamos, oye, ¿qué es lo que te pasa que tú no te puedes quedar en tu cama? Bendito sea Dios. Y entonces ella nos dio un montón de excusas y quejas. Y yo le dije, no te preocupes porque nosotros oramos y Dios está contigo. Papá está aquí en la casa, tus hermanos están en la casa. Y como no encontró otra excusa, nos dio una queja adicional y me dijo, papi, es que me da miedo la oscuridad. Papi, me da miedo la oscuridad. Y yo recordé, no sé si ustedes se acuerdan de estas cositas, son unas lucecitas de noche, ¿verdad? Esta es una versión moderna con la misma idea antigua. No sé si usted lo puede ver desde ahí, si quieren apagarme un momento las luces, pero mi hija se estaba quejando todo este tiempo y la excusa de ella nueva fue, papi, me da miedo la oscuridad. Y yo le dije, pues tenemos una solución para eso. Aquí te conecto una luz. Y le conecté esta lucecita dentro de un cuarto oscuro y una vez puse la luz en su cuarto, se acabaron las quejas, se acabaron las excusas. Amén. De la misma manera, muchos de nosotros nos quejamos por diferentes cosas. Nos quejamos del jefe, nos quejamos del trabajo, nos quejamos de los hombres, nos quejamos de que las esposas se quejan de sus esposos, los esposos se quejan de sus esposas, nos quejamos de la falta de dinero, nos quejamos de la insatisfacción que sentimos, nos quejamos y nos llenamos de impaciencia. Pero hay algo que se nos olvida y la Biblia nos recuerda, y es que hemos sido llamados a brillar. Y es importante que entendamos este concepto, porque cuando pienso en mi hija, una vez puse la luz, se acabaron las quejas.
Así que cuando nosotros decidimos brillar en nuestras vidas, cuando nosotros permitimos que la luz de Dios alumbre en nosotros para que nosotros podamos hacer brillar esa luz de Cristo aquí en la tierra y otros puedan ser impactados con ese brillo, ciertamente las quejas tienen que disiparse. Y la queja más reciente en la mayoría del mundo y muchos de nosotros se quejó fue la oscura presentación de las Olimpiadas de París. Y no le voy a dar mucho detalle a eso porque no vamos a glorificar este tipo de cosas. Pero la pregunta que yo les hago a ustedes es: ¿a cuántos de ustedes les disgustó la presentación que aconteció en las Olimpiadas de París? ¿A cuántos nos molestamos por eso, verdad? Y todos tenemos un pensamiento muy cercano, o estamos todos combinados igualmente, de igual manera, en lo que sucedió allí fue algo oscuro, fue algo feo. Pero ¿cuántos de ustedes hicieron algo al respecto, aparte de criticar y quejarse de lo que había pasado? Y ese, iglesia, es el problema. Segunda de Timoteo 3, versículos del 1 al 5, aunque no es mi texto principal, quiero leérselo. Segunda de Timoteo 3 dice lo siguiente. Pablo hablando le dice a Timoteo: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, versículo 2, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Lo voy a repetir: se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, versículo 3. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus enemigos, a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Eso lo podemos ver en Romanos. Versículo 5. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder de hacerlos obedientes a Dios, Jesucristo. Aléjate de esta clase de individuos. Esto que sucedió en las Olimpiadas no debe, iglesia, de sorprendernos. Lo que debe hacer en nosotros es motivarnos y darnos deseo e intencionalidad de brillar más cada día. Pastor, ¿pero cómo es eso? Permítanos quejarnos. El detalle es que la queja nos lleva a lugares oscuros. El detalle es que la queja nos separa del plan perfecto y la voluntad de Dios. Podemos mirar algo que está mal, pero es necesario que hagamos algo al respecto. Y más nosotros que tenemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Como cristianos y cristianas, se nos olvida de que hemos sido llamados a brillar y no a quejarnos. Así que una de las cosas que la Biblia nos enseña es que un verdadero cristiano no debe estar quejándose. No debe de ser un gruñón. Yo he sido gruñón. El pueblo de Israel, a solo 6 semanas de haber sido libertado de Egipto, comenzaron a quejarse sobre la comida que Dios le estaba proveyendo. Y comenzaron a murmurar de sus líderes, de Moisés y Aarón, después de haber cruzado el Mar Rojo, después de que cantaron y alabaron al Señor en señal de victoria, después que el Señor dividió los mares en 2, después que ahogaron a sus enemigos, después que los hicieron libres del yugo de Egipto, comenzaron a quejarse porque no había suficiente comida y porque el agua que bebían era amarga o mara, como dicen algunos textos bíblicos. Israel pecó a causa de su ingratitud. Una ingratitud que negaba la gracia salvadora y la actividad continua de Dios en cada una de sus vidas. Nuestras quejas muchas veces nos llevan a esto. Nos llevan a quejarnos, nos llevan a negar el trabajo de Dios en cada una de nuestras vidas. Y creo que muchas veces nosotros como cristianos actuamos de la misma manera que Israel. Permitimos que las situaciones pasajeras de esta vida nos desenfoquen, llevándonos a estar descontentos e insatisfechos, opacando la luz y el brillo del Señor en cada una de nuestras vidas. La Biblia lo establece. En los últimos tiempos no nos debe de alarmar que veamos lo que estamos viendo. Nuestras quejas y murmuraciones no nos dejan reflejar la luz de Jesús en este mundo. Pero la palabra de Dios nos recuerda, iglesia, óyeme bien, hemos sido llamados a brillar.
Y si de todo lo que voy a decir hay una cosa que quiero que guardes en tu corazón, es lo siguiente: presta atención a tus acciones, porque tú has sido llamado a brillar. Presta atención de tus acciones, porque hemos sido llamados a brillar. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios en referente a esto. Pablo hablando en la carta a los Filipenses. Vayamos a Filipenses capítulo 2 y vamos a estar leyendo los versículos del 14 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículos del 14 en adelante. Lo puede ver en la pantalla, pero si tiene Biblia, le invito, ¿verdad?, a que la mire. Lea así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Oiga bien lo que dice el versículo 15. Para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen, aquí viene la clave, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Esto no es nuevo, esto viene desde los tiempos bíblicos. Hay gente perversa y corrupta. Versículo 16. Aférrense a la palabra de vida, la palabra de Dios. Entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Cuando miramos varios versículos que le anteceden a esto, el versículo 12 específicamente nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación. Lo que quiere darnos a entender Pablo es que debemos de prestar mucha atención a nuestras acciones y a nuestra conducta, porque ahora representamos a Jesucristo, quien nos salvó con el único propósito de que brillemos en Él, por Él y para su única gloria. Así que es importante que nos enfoquemos en entender que es necesario que nos quejemos menos y que brillemos más para la única gloria de Dios. Y lo primero que veo aquí en esta carta a los Filipenses que Pablo nos dice y nos comenta es lo siguiente: para brillar vas a necesitar una actitud correcta. Mire lo que dice este versículo 14, lo repito de nuevo: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Pablo se está dirigiendo a este grupo de cristianos en Filipo que tenía un espíritu de queja. Alguna gente que escucho dice: deja la quejabanza, ¿verdad? Eso es un slang que usan algunos cristianos. Dicen, pero Pablo le dice, quiten ese espíritu de queja de sus vidas. Pablo les dice a estos cristianos que han sido salvos por la gracia de Dios. Y es importante de que si Dios los salvó, seamos conscientes de fueran conscientes de sus acciones, al igual que nosotros debemos de ser conscientes de nuestras acciones, y se dejen de quejar tanto. Él invita a estos cristianos, y yo creo que de la misma manera a nosotros hoy, a trabajar nuestra santificación, no nuestra salvación. Muchas veces confundimos estas palabras. Hemos sido salvos por la gracia de Dios, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios a través de la convicción del Espíritu Santo. Hemos creído en Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados por la gracia y el amor de Dios. La Biblia dice que no es por nuestras obras. Así que una vez hemos sido salvos, Pablo no le está diciendo a esta gente: oye, tú no eres salvo. Estos cristianos y cristianas eran salvos. Lo que le está diciendo es: cuando nos quejamos, estamos corriendo a un lugar oscuro y nos quita del camino de la santificación a la cual Él nos ha llamado, porque la Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. No lo digo yo, lo dice el Señor. Amén. Cuando nos quejamos, es como si cuestionáramos a Dios y le dijéramos que Él no sabe lo que hace. Y hay una historia que creo que en algún momento se la he contado a ustedes, pero se la voy a repetir porque me vino a la memoria y creo que es simple y clara. Y me recuerda de este hombre que estaba caminando por el mundo y empezó a mirar la creación de Dios, y todo lo que veía lo criticaba. El Señor no sabe lo que hace. ¿Cómo es posible que el Señor haya hecho esta grama que está viva, que está verde, para que la gente la pise? El Señor no sabe lo que hace. ¿Cómo es posible que el Señor haga mares tan amplios, tan grandes, y en vez de hacerlos de agua dulce, los hace de agua salada para que nosotros no la podamos beber? El Señor no sabe lo que hace. Y comenzó a criticar y a criticar y a criticar, y llegó el punto, gracias a Dios, que se cansó y vio un árbol frondoso, un árbol
bien frondoso que era un árbol de mangos, de mango, y se va cansado y se recuesta debajo de este árbol que tiene sombra a descansar. Y de repente, cuando él queda dormido, un viento sopla y el movimiento del viento hace que una pepita de mango caiga y le caiga en la frente. Y este hombre se levanta y dice: gracias, Dios mío, porque tú sí sabes lo que haces, porque si hubieras hecho la sandía o el melón en el lugar donde están estos mangos, me hubiera matado. Es importante, iglesia, que entendamos que Dios sí sabe lo que hace. Él no necesita pedirte permiso para trabajar en tu vida. Él sí nos ha llamado a que seamos fieles a Él, que seamos obedientes a Él. Y parte de esa obediencia incluye que brillemos con propósito en este mundo oscuro que se pierde. Cuando nos quejamos, no podemos brillar al mundo. Nuestras quejas apagan nuestra luz ante el mundo. Las quejas de Israel, su egoísmo y murmuraciones no le permitieron que la luz de Dios resplandeciera en ellos. De la misma manera, cuando tú y yo nos quejamos, somos como velas apagadas. Aunque hemos sido creados para alumbrar y brillar, no podemos alumbrar porque simplemente estamos apagados. Estamos apagados por las quejas. Estamos apagados porque estamos abrumados con lo que lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Le voy a decir algo, y yo no entro en nada de este tipo de cosas de política. Aquí no nos va a salvar un nuevo presidente o un viejo presidente. Aquí no nos va a salvar nada de esto. Quien único puede cambiar el corazón de un hombre no es el gobierno, es la palabra de Cristo Jesús, Señor nuestro. Quien único cambia vidas, quien único tuvo el poder para cambiarte a ti y salvarte de tus pecados y delitos fue Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Y ciertamente hemos perdido esa perspectiva. Hemos puesto en esta temporada más que nunca, a causa de lo que vemos en la economía del mundo, a causa de lo que vemos en la inflación del mundo, a causa de lo que está sucediendo con nuestros empleos, con las casas, el precio de las casas y toda esta gama de problemas y situaciones, estamos poniendo nuestra confianza en la próxima oportunidad de negocios que venga, en la próxima caída del mercado que venga para nosotros aprovechar. En la próximo presidente que venga para que cambie el curso de este mundo. Dios nos ha llamado a brillar, iglesia. Si nosotros queremos que algo cambie, primero tenemos que cambiar nosotros. Y si estamos apagados, no podemos cumplir con nuestro propósito. Y la Biblia establece que nuestro propósito es brillar. Amén. Presta atención a tus acciones, iglesia, porque hemos sido llamados a brillar. Efesios 5:8 nos recuerda lo siguiente: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. El texto es claro. Ahora tienen la luz que proviene del Señor. Y es importante, iglesia, que entendamos este concepto. Yo no puedo brillar por mí mismo. Yo no puedo alumbrar por mí mismo. Simplemente yo soy el reflejo o sirvo de espejo para que la luz de Dios alumbre y nosotros podamos pasarla a este mundo. Podamos compartirla con este mundo que se pierde. Amén. Seamos agradecidos. Sustituyamos las quejas y la contienda por agradecimiento, por contentamiento y por alabanza. Amén. Seamos agradecidos. Los estudios indican que a pesar de que la juventud de estos tiempos tienen todo y más de lo que cualquier otra generación pudiera tener, son las personas más infelices y descontentas que han existido. Yo creo que tenemos tanto y hemos creado de tantas cosas diferentes dioses que vivimos apagados. Vivimos apagados en nuestros teléfonos. Vivimos apagados en el tipo de cosas en el cual estamos invirtiendo nuestro tiempo, en el cual estamos invirtiendo nuestra intencionalidad. Y verdaderamente, iglesia, es importante que más que nunca en este tiempo tú y yo entendamos algo. Las cosas no se van a poner mejor ni se tienen que poner mejor para nosotros ver la mano de Dios. Nosotros sabemos que Dios es real, que su palabra es veraz. Sabemos que en este mundo tendremos aflicción, lo dijo Jesús.
Lo que sí tenemos que estar claro es que nosotros estamos caminando en humilde obediencia para cumplir el propósito por el cual Él te ha creado y por el cual Él nos ha llamado. Amén. Así que te animo a que brilles. Brilla en esta hora. Número 2, para brillar necesitas un propósito definido. Mira lo que dice el versículo 15 de Filipenses capítulo 2. O el versículo 14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Versículo 15. Para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y oscura. Mire lo que Pablo le está diciendo a esta gente y retumban esas palabras y pareciera que nos las dice a nosotros hoy. Versículo 14 nos recuerda que hagamos las cosas sin quejarnos, sin discutir, para que esa luz no se apague. Pero ahora el versículo 15 nos dice, ¿saben la razón por la cual les estoy invitando a que hagan esto? Para que nadie pueda criticarlos, para que ustedes lleven la vida limpia y de santidad inocente que corresponde a hombres y mujeres del reino de Dios. Y le dice, cuando hacemos esto, podemos ser luces radiantes en un mundo oscuro, lleno de pecado, de corrupción y de maldad. No sé si a ustedes le pasa lo mismo que a mí, pero ¿cuántos de ustedes se pasan cuando entran a su casa apagando luces? Yo llego a casa y me paso, tristemente tengo que confesarme, quejándome, pero ¿por qué tienen que dejar la luz prendida? Apaguen la luz, por favor. Y en mi casa llego y me paso apagando luces, ¿verdad? Y les digo a mis hijos, apaguen las luces porque no tiene sentido ni propósito que dejen las luces prendidas cuando no están en el cuarto. ¿Cuál es el propósito de tú dejar una luz prendida en un cuarto cuando tú no estás en él? Por favor, apaga las luces porque yo soy el que pago el bill de la luz. Por favor. Así que una luz encendida cumple con un propósito. Y es lo mismo que Pablo le dice a estos cristianos. Hay un propósito en sus vidas. No permitan que las murmuraciones de ustedes y las quejas entre ustedes los distraigan del propósito de brillar al mundo que se pierde. Necesitamos brillar. Nos alarmamos, criticamos y nos quejamos de lo que sucedió en las Olimpiadas, como dije antes, en cómo se burlaron del acto sacro de la Cena del Señor y cómo la comunidad homosexual introdujo su agenda. Esto era de esperarse. Pablo lo dijo, estamos en medio de un mundo perverso y corrupto. Nuestro llamado, iglesia, nuestro propósito, más allá de criticar, es simplemente brillar. Así que te pido en esta hora que recuerdes esto, presta atención a tus acciones, porque tú has sido llamado a brillar a este mundo oscuro. Y esto me trae a algo que quiero compartirles. Vaya conmigo rápido, y eso no está aquí en la pantalla, a Hechos capítulo 9. Mire la importancia de brillar. Y maybe esto me saca un poco, no de lo que quiero predicar, pero de las notas que tengo, pero quiero que vayan a Hechos capítulo 9 y lean conmigo el versículo del 10 en adelante. Hechos capítulo 9, versículo 10 en adelante. Mira lo que dice. Voy a esperar que lo busque. Hechos capítulo 10. No se preocupe, estamos terminando. Hechos capítulo 9, versículo 10 dice: ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. Mira lo que dice, había un creyente, o sea, había un cristiano en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó, Ananías. Y Ananías respondió, sí, Señor. El Señor le dijo, versículo 11, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Para el que no sabe, Saulo de Tarso o Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos, que capítulos anteriores a este había tomado presencia, había sido partícipe de la muerte de Esteban y fue el que aguantó el ropaje de los que lo estaban apedreando y estuvo allí mirando lo que estaba sucediendo. Fue partícipe de esto. Él era
uno que se metía y ponía en cárcel a los cristianos, era un mafioso de esos tiempos, vamos a ponerlo así. Y mire lo que sucede. Versículo 13, mire lo que sucede con este creyente llamado Ananías. Pero Señor, exclamó el cristiano, Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Versículo 14, además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Versículo 16, y lo termino ahí. Y le voy a mostrar cuánto debes sufrir por mi nombre. Dice la Biblia que Ananías fue. Dice la Biblia que Ananías fue obediente con temor después que trató de presentar su caso delante del Señor. Pero él fue. Oiga bien lo que le quiero decir con esto. Cuando pensamos en Pablo y escuchamos hablar de Pablo, hablamos del que se sentó en los pies de Gamaliel, que es un gran apóstol que escribió tres cuartas partes del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo positivo de él. Pero se nos olvida de dónde Dios lo salvó. Y voy a ser cuidadoso, pero estoy claro en lo que voy a decir ahora. Es que cuando nosotros hemos sido llamados a brillar y estamos enfocados, en vez de quejarnos de ser luz en medio de las tinieblas, yo creo que hubiera sido y es más prudente que la iglesia hubiera puesto a orar por este grupo de personas que tienen una agenda, sea homosexual, sea lo que sea que ellos están trayendo. Y si nosotros que somos luz comenzamos a orar por gente como esta para que sean salvos y sean testigos del poder de Dios, hay esperanza para ellos. Hay esperanza para el perdido. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Ah, no, pastor, pero es que ahora sí. No, óyeme bien. ¿De dónde Dios te salvó a ti? Porque yo recuerdo de dónde Él me sacó a mí. Yo recuerdo que en mi 6º grado mi maestro me dijo, tú eres una papa podrida y te voy a sacar de este saco de papas. Sí, yo era un imprudente, era un molestoso. Bendito. Mi mamá sufrió mucho conmigo. Y la realidad es esta, iglesia. Yo no sé de dónde Dios te sacó a ti, pero yo recuerdo que en mis peores momentos Dios fue el que me encontró. Él fue el que me salvó. Él fue el que me amó. Él fue el que me perdonó. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Porque la palabra dice que Él no hace acepción de personas. Ah, no, pero cuando hablamos de la palabra homosexual nos da miedo. No. Óyeme bien, yo no estoy hablando de una vida pecaminosa. Yo estoy hablando de que esa gente tiene la imagen de Dios, pero distorsionada a causa de su pecado. Y hay un Dios poderoso que entregó a su Hijo en una cruz. Y ese que está vivo, que te salvó a ti y a mí, hoy tiene el poder para salvar a gente como esta. Si lo hizo conmigo y contigo, lo hace con cualquiera. Nosotros necesitamos entender esto. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de estas prácticas. Yo lo que estoy diciendo es que si nosotros brillamos y somos luz, ciertamente y seguramente a través de nuestra oración podemos cambiar el mundo. Porque no lo vamos a cambiar nosotros, lo va a cambiar quien murió por este mundo en la cruz del Calvario. Aleluya. Brillamos cuando comenzamos a orar por todos estos hombres y mujeres confundidos, llenos de pecado que necesitan un Salvador. Brillamos cuando predicamos a Cristo con nuestras acciones y mostrando la gracia de Dios en nuestras vidas. Brillamos cuando le predicamos a Cristo a los perdidos de este mundo. Brillamos cuando vivimos el contenido de este mensaje que predicamos. Brillamos cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y quién es nuestro prójimo? La Biblia habla, bueno, no solamente es tu esposa, no solamente son tus hijos, ni tu suegra, ni tu suegro. Tu prójimo también es el adicto a drogas, es la prostituta, es el homosexual, es el ladrón, es el mentiroso, es aquel, llena tú el blanco, es aquel que no tiene a Cristo y no tiene fe ni esperanza. Pablo dice que cuando brillamos no le damos excusa a la gente a que nos critiquen, ni tampoco nos señalen. Mire cómo Pedro expresa este principio. Primera de Pedro 3, versículos 12 al 15, dice de esta manera: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Te lo voy a leer de nuevo. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones.
¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Yo creo que Dios puede cambiar a gente como esa. En mi país, Puerto Rico, que es mi país natal, hay un montón de gente que cantaban reggaetón, que eran maleantes y mataban gente. Y hoy en día Dios los ha salvado y han cumplido una condena, han pasado por un proceso, pero hoy están predicando a Cristo. Dios tiene, hoy, yo no sé si tú entiendes, Dios tiene el poder para cambiar la vida de una persona que está confundida y está perdida en sus delitos y pecados. Nuestro trabajo, iglesia, es brillar, es orar. Nuestro trabajo es ser luz en medio de las tinieblas. Nuestro trabajo es predicar a Cristo y a este crucificado. Nuestro trabajo es dejarle saber a la gente que Cristo los ama, que Él no ama su pecado, que ellos están en pecado, pero que si ellos se arrepienten, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarlos. Aleluya. Mira lo que dice Pedro cuando seguimos aquí en el versículo 13. Dice: ahora bien, ¿quién querrá hacerle daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlo. Podemos amar a una de estas personas, podemos amar a gente que no nos ama, a nuestro jefe, a gente que están perdida en sus delitos y pecados, y a lo mejor ellos nos van a responder con odio. Pero la Biblia nos establece, pero si aún sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Aleluya. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Él nos dice: seamos intachables, olvídense del resto. Versículo 15: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. O sea, sean luz. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Versículo 16: pero háganlo con humildad y respeto. Y creo que hemos perdido el sentido de estas palabras. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Que nuestro estilo de vida hable más que nuestras palabras. Pedro, al igual que Pablo, nos deja saber que llevar una vida intachable ante un mundo como este es nuestro deber, es nuestra obligación como cristianos. Cuando somos íntegros delante de este mundo, brillamos para la gloria de Dios y somos testimonio para los hombres que se pierden en sus delitos y pecados. Nuestro propósito al brillar es que nadie pueda criticarnos y esto los obligue y los apunte a Cristo Jesús. Podemos brillar porque Jesucristo es la luz del mundo y vive en nosotros. Juan 8:12 lo dice. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva la vida. Cuando usted está en un grupo donde hay oscuridad y usted tiene un lighter, usted tiene una linterna, una lámpara, y usted se va al frente con esa lámpara, la gente que no tiene, ¿qué va a hacer? Lo va a seguir porque usted les va a enseñar el camino. Jesús ha hecho eso con nosotros. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya. Tu propósito y el mío es brillar en medio de este mundo y donde quiera que haya oscuridad. Hemos sido llamados a brillar. Brilla con tu manera de vivir, a través de tu vida de oración. Brilla a través de tu oración por los perdidos. Vive más enfocado en las necesidades de los demás que en las tuyas. Hemos sido llamados a brillar para otros, no para nosotros mismos. Jesús vino a brillar para la gloria del Padre, pero para sacarnos a nosotros, a usted y a mí, a este mundo oscuro del pecado en el cual estábamos sumergidos. Amén. Último punto. Para brillar necesitamos la fuente correcta. Mire lo que dice el versículo 16 de Filipenses, capítulo 2. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Lo que quiero que nos enfoquemos en esta primera oración: aférrense a la palabra de vida. Pablo dice: aférrense, abrázanse, aguántense, únanse, no se despeguen, ¿verdad? No sé, me la pongo así por aquí debajo, no sé. Vivamos con ella, comamos de ella, permanezcamos en ella. La Biblia dice en el Salmo 19: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
en mi camino. Si verdaderamente deseas brillar, iglesia, y mantenerte brillando de manera continua y consistente. Si deseas brillar lleno de propósito, necesitas ser lleno de la palabra de Dios en tu vida. Esta palabra es infalible, es verdadera. Lo que hizo que los filipenses brillaran como estrellas resplandecientes por el mundo fue la palabra de Dios en su vida. Fue la obra del Señor en su vida. Dios quiere que sus hijos, usted y yo, que hemos sido salvos y salvas, actuemos como luminares, así dice la versión Reina Valera, en este mundo de tinieblas. Que le mostremos al mundo, que alumbremos el camino a aquellos que están perdidos. Iglesia, seamos diferentes al mundo. Y ser diferente no es, siempre y cuando nos vistamos modestamente, no es que si tenemos una camisa a la moda, no es que si usamos Nike, yo no sé. No estoy hablando de eso, estoy hablando de nuestra actitud, estoy hablando de nuestro corazón, estoy hablando de nuestra intencionalidad, estoy hablando de nuestra relación con Cristo Jesús. Cuando hablamos de ser diferente, muchas veces nos enfocamos en estas cosas externas. Yo creo que el Espíritu Santo nos da convicción mientras vamos creciendo en Él, viviendo por Él y caminando para Él. El Espíritu Santo nos da convicción y nos dice lo que está mal en nosotros. Y nos entrega frente a nosotros nuestro pecado y nosotros nos podemos arrepentir y seguir creciendo en Él, por Él y para Él. Dios quiere que sus hijos actúen como luminares en este mundo. Iglesia, seamos diferentes al mundo. Cada vez que pienses en quejarte, piensa en que estás apagando tu luz. Brillemos, mostremos al mundo cuán grande es nuestro Dios. Mostremos al mundo cuán grande es nuestro Dios, iglesia. Óigame bien. Presten atención a sus acciones, porque ciertamente hemos sido llamados para brillar. Ponte de pie en esta hora. Ponte de pie. Dios se complace cuando tú y yo nos esforzamos por brillar, para que así reflejemos su imagen en nuestras vidas. No somos perfectos, su pastor no es perfecto, pero Dios es perfecto. Jesucristo murió en la cruz porque ninguno de nosotros pudiéramos haber muerto y hacer lo que Él hizo por la humanidad. Atrapar en un madero maldito todo el pecado de cada uno de nosotros. Yo no sé con lo que tú puedas estar luchando. Yo lo que sí es que hay algo claro en la palabra de Dios. Dios puede sacarte de esa oscuridad. Tú puedes brillar en Él, por Él y para Él. Y en esta hora yo te invito, si eres cristiano o cristiana, te invito a que te concientices de lo que tú eres en Cristo y que comiences a brillar más. Levanten sus manos. No se asusten, no voy a decir nada raro, ni voy a hacer nada. Levanten sus manos. Ok, levanten las más. Ve que todos pudimos. Lo que pasa es que nos conformamos. Vio que siempre podemos hacer algo más. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de nuestra santificación. Como cristianos estamos aquí cuando el Señor nos llama que estemos aquí. Y yo te invito en esta hora, humildemente, porque yo no le estoy predicando a ustedes, le estoy predicando a nosotros. Todos tenemos espacio para crecer y para seguir trayendo gloria a Dios. Y yo quiero que entendamos estas palabras. Presta atención a tus acciones, porque hemos sido llamados a brillar. Cuando estás al lado de alguien que no es cristiano o cristiana, enfócate en que cuando ellos se quejen, tú puedas utilizar eso como un puente para traerlos a los pies de Cristo. No es decirle, mira, si vienes a la iglesia tus problemas se resuelven. Eso es mentira, eso no es bíblico. Lo que sí le puedes decir es, oye, mira, yo sé que tú estás pasando por todas estas cosas. Yo verdaderamente no he pasado por esto. O a lo mejor tú sí pasaste y le puedes decir, mira, yo atravesé por esto y pude caminar a través de esto lleno de fe y esperanza, porque Cristo estaba a mi lado. Porque pude tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque en los momentos más oscuros pude sentarme a mirar la palabra de Dios y encontré aliento, esperanza y vida en ella. Yo sé que estás pasando por un tiempo difícil, pero déjame decirte algo, voy a estar orando por ti. Y si lo dice, hágalo, por favor. Todos hemos fallado en eso. Y yo te invito en esta hora, si tú eres cristiano o cristiana, por favor, brilla en este tiempo más que nunca. Tal vez tú me dices, pastor, escuché todo lo que dijo,
Escuché de que tengo que prestar atención a mis acciones porque hemos sido llamados a brillar, pero yo estoy en un lugar tan oscuro. Déjame recordarte algo. A ti que nos estás viendo a través de las redes sociales también te lo recuerdo. La Biblia nos recuerda que Dios nos creó con un propósito perfecto, de manera perfecta. Pero el pecado del hombre y de la mujer nos separó de la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Y ese pecado nos hizo correr fuera de la voluntad de Dios y nos llevó a un lugar de oscuridad. Pero cuando escuchamos esta palabra, cuando creemos en lo que esta palabra dice, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Cuando nosotros podemos creer en esta palabra y podemos arrepentirnos de nuestro pecado, podemos reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, como aquel que vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, como aquel que caminó entre los hombres pero sin pecado, como aquel que fue escupido, crucificado y maltratado, pero nunca se quejó. Cuando nosotros podemos reconocer que Él es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo y nos arrepentimos delante de Él de nuestros pecados, la Biblia dice que tú y yo somos perdonados. ¡Aleluya! Ese es el poder del Dios vivo que tú y yo le servimos. Esa es la luz que yo te estoy hablando. Y si tú no conoces a Cristo y tú no tienes una relación con Él, y tú dices, pastor dijo 1000 cosas, pero entendí algo. He prestado atención a mis acciones, no son las mejores, pero sí sé algo, el Señor me ha llamado a alumbrar. Si ese eres tú, ahí donde tú estás, tú quieres brillar más, o tú simplemente estás perdido en el mundo y estás lleno de oscuridad y necesitas que esa luz de Cristo te alumbre, ahí donde tú estás, levanta tu mano, permíteme orar contigo. Habrá alguien entre nosotros que diga, pastor, yo necesito esa luz en mi vida. Necesito quejarme menos y enfocarme más en lo que Dios ha hecho en mi vida. Necesito ser más agradecido, agradecida. Si alguien entre nosotros hoy reconoce a Jesucristo, desea reconocer a Jesucristo, confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ahí donde está, levanta tu mano, quiero orar contigo. Habrá alguien entre nosotros. Dios te bendiga ahí atrás. Habrá alguien más. Habrá alguien más. Si tú que nos estás viendo a través de las redes sociales alrededor del mundo, dices, pastor, escuché esta palabra y verdaderamente he entendido la convicción del Espíritu Santo y reconozco que he estado caminando en oscuridad. Si ese eres tú, por favor, envíanos un mensaje de texto al 77411, escribe la palabra Belshaws, y ahí vas a recibir un enlace, llena tu información y di que hoy tú has reconocido a Cristo como tu Salvador y vamos a estar comunicándonos contigo. Si tú estás en medio nuestro y tal vez tienes timidez en levantar tu mano, yo te invito, ¿verdad? O necesitas que aclarar alguna pregunta, yo te invito a que de igual manera escribas un mensaje de texto al 77411. Va a escribir la palabra Belshaws, B de bueno, como decimos en mi país, ELLSHOALS. Vas a enviar eso, vas a recibir un enlace, un link, llena tu información y yo personalmente me voy a comunicar contigo. Amén. Así que tú que levantaste tu mano en esta hora, repite conmigo. Simplemente esta oración no te salva, pero esto una vez más afirma lo que tú acabas de confesar con esa acción de levantar tu mano. Repite conmigo. Y aquel de ustedes que en esta hora quiera reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Señor, reconozco que tú eres perfecto, que tú me amaste. Y reconozco que tú tienes un plan y un propósito conmigo. Reconozco que tú me llamaste a brillar, pero he corrido de tu voluntad. He llegado a un lugar oscuro, de quebrantamiento, de dolor. Y he tratado de llenar ese espacio con muchas cosas. Y hoy me arrepiento. Me arrepiento de mi pasado. Me arrepiento de mis malas acciones. Me arrepiento de haber caminado en oscuridad. Señor, hoy he escuchado tu palabra. Y hoy he reconocido mis acciones, pero también he reconocido que tú me has llamado a brillar y que en ti hay esperanza. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por perdonarme. Hoy te confieso como Rey y Señor de mi vida. Gracias, Padre, por perdonarme y por amarme. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
Gracias por tu gracia. Señor, en esta hora te pido por la iglesia en general. Te doy las gracias por cada uno de los que hoy está aquí, las visitas, aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Pero sobre todas las cosas, Señor, quiero venir delante de ti para darte gracias, Señor, por lo que tú has hecho y estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Gracias porque aún hoy, donde el pecado está rampante y abundante, tu gracia aún sobreabunda. Ayúdanos a escuchar tu voz. Enséñanos a poder reconocer tu voz. Señor, si hay alguno entre nosotros que aún hoy no es salvo o salva, si hay alguien entre nosotros hoy que se siente alejado de ti, yo te suplico en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, que la convicción de tu Espíritu Santo lo lleve a ponerse delante de ti y a arrepentirse de sus pecados. Señor, ayúdanos. Señor, guárdanos. Señor, y que pongamos atención a nuestras acciones y que antes de quejarnos, antes de murmurar, recordemos que tú nos has llamado a brillar, a hacer luz en medio de estas tinieblas. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de acción y que comencemos de rodillas orando. Comienza conmigo, Padre, porque a pesar de que muchas veces somos cristianos, cristianas y tenemos nuestro tiempo devocional, podemos ser más intencionales, podemos levantar nuestras manos más, podemos hacer más para tu gloria y tu honra. Ayúdanos, Señor, a poder ser lo suficientemente humildes para reconocer esto en nuestras vidas. Guíanos, guárdanos y protégenos, Señor. Ayúdanos a vivir el contenido de esta palabra bendita y que sigamos brillando esa luz admirable que tú nos has puesto para que nosotros irradiemos a otro con ella. Mira estas personas que están perdidas, aquellos que fueron partícipes de este acto horrendo, Señor, delante de ti. Te suplicamos en esta hora por ellos. Ten misericordia de ellos y que puedan arrepentirse, que puedan recibir la convicción del Espíritu Santo en esta hora y que puedan apartarse de sus pecados para que no se pierdan en el infierno, Señor. Guíanos en esta hora, Padre. Ayúdanos a mirar a otros con los ojos de Cristo para que podamos tener compasión de ellos, para que podamos mirarlos de una manera diferente y sepamos que ellos pueden ser un hombre o una mujer redimidos por la sangre de un Dios vivo como el cual nosotros predicamos. Guíanos con bien en esta hora a nuestros hogares. Cuídanos, Señor, de este temporal, de este tiempo, sea huracán, sea tormenta tropical, sea lo que sea, si llega a ser algo. Cuídanos, Señor, en esta hora. Y que aún en medio de estas circunstancias y de estos fenómenos naturales, nosotros podamos seguir brillando para tu gloria y para tu honra. Gracias te doy por todos los que estamos aquí, los que nos están viendo a través de las redes sociales. Guíanos y guárdanos, Señor, y que caminemos siempre delante de ti, siendo luz en medio de las tinieblas. Iglesia, cuida tus acciones. Dios nos ha llamado a brillar. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Saluda a alguien. Bendiciones.